Hola chicos, tenemos novedades respecto al reglamento de extranjería. El gobierno español ha establecido una serie de modificaciones al reglamento de extranjería que se aprobó y publicó en el 2025. Y en este video te vamos a comentar cuáles son estas novedades que se han establecido. Primero tenemos que mencionar que se ha establecido un nuevo permiso de residencia para personas solicitantes de protección internacional o asilo en España, siempre que su solicitud no haya sido resuelto o su recurso administrativo o judicial. Está dirigido para todas las personas extranjeras que presentaron una solicitud de protección internacional antes del 1 de enero del 2026. Esta autorización de residencia se podrá solicitar desde el 16 de abril del 2026 hasta el 30 de junio del 2026. Y entre las características de este permiso de residencia destaca que desde la comunicación de inicio de la tramitación, la persona solicitante estará habilitada provisionalmente a residir y trabajar, ya sea por cuenta ajena, mediante un contrato de trabajo, o laborar por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio, hasta que la oficina competente emita la resolución que resuelva su expediente. Otra novedad tenemos que también se ha establecido otro nuevo permiso de residencia llamado residencia por circunstancias excepcionales por arraigo extraordinario, y está orientada a personas que acrediten vínculos en España, ya sea mediante la existencia de vínculos laborales o la convivencia con personas menores de edad o personas dependientes, o acreditar que se encuentran en situación de fragilidad social. Este permiso de residencia por arraigo extraordinario está dirigido para aquellas personas que estuvieran en España antes del 1 de enero del 2026. Para la concesión de esta autorización, la persona solicitante debe acreditar haber trabajado o acreditar la intención de trabajar, lo cual abre la puerta de poder solicitarla a aquellas personas que por diversos motivos no pudieron trabajar en España, o deberá acreditar que convive en España con su unidad familiar formada por hijos menores de edad o por hijos mayores de edad con discapacidad que requieran de apoyo, o acreditar que conviven con sus ascendientes de primer grado. Y si no pudieran acreditar ninguna de las condiciones mencionadas, deberán acreditar hallarse en situación de vulnerabilidad, acreditado por entidades competentes. Esta disposición otorga un permiso provisional de trabajo a la persona extranjera desde la comunicación de inicio de tramitación a trámite de la solicitud. Y la solicitud puede presentarse desde el 16 de abril del 2026 hasta el 30 de junio del 2026. Otra modificación que se han introducido en el reglamento de extranjería del 2025 es
Respecto a la residencia de familiar de español. En este permiso de residencia de familiar de español, la modificación que se ha introducido es la siguiente. Se permite que los hijos menores de 26 años de edad y los padres familiares de un ciudadano español puedan solicitar desde España la autorización de residencia de familiar de español y ya no necesariamente presentar dicha solicitud desde su país de origen, tal como lo establecía el Reglamento de Extranjería del 2025 en su texto original. Respecto al permiso provisional de trabajo, se ha establecido que una vez admitido a trámite la solicitud presentada y hasta que se resuelva el procedimiento, se autorizará de forma provisional a las personas solicitantes a residir y a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio español. En la comunicación de inicio, se hará constar que la persona solicitante estará autorizada provisionalmente a trabajar. En mi opinión, esto constituye un cambio limitante, por cuanto en la redacción original del texto normativo del Reglamento de Extranjería del 2025 se establecía que con la simple presentación de la solicitud ante la oficina de extranjería, la persona extranjera ya podía trabajar sin necesidad de tener que esperar que sea admitido a trámite como ahora se establece. Esta es la diferencia. Otro cambio normativo es: no se podrá solicitar una residencia por circunstancias excepcionales por arraigo si ya se es titular de otra autorización de estancia o de residencia. Por ejemplo, algunas oficinas de extranjería estaban concediendo un permiso de residencia por arraigo sociolaboral a una persona que era titular de una visa de estudios, cuando lo lógico era modificar de visa de estudios a un permiso de residencia y trabajo inicial y no por la vía del arraigo sociolaboral. Pues ahora, con esta modificación, ya quedó tajante, que no se puede. Y ya que estamos hablando del arraigo sociolaboral, también en este arraigo tenemos novedades. Se otorga un permiso provisional de trabajo a la persona extranjera desde la comunicación de inicio de la tramitación de la solicitud del arraigo sociolaboral, con la finalidad de facilitar el inicio de la relación laboral y que la demora que pudiera existir hasta la resolución del procedimiento no afecte el mantenimiento de la oferta de trabajo. Es decir, desde la admisión a trámite de la solicitud del arraigo sociolaboral, la persona extranjera ya puede trabajar para la empresa sin tener que esperar que la oficina de extranjería emita la resolución definitiva a su expediente. Al mismo estilo con lo que sucede con aquellas personas que cambian de visa de estudios a un permiso de residencia y trabajo inicial. ¿Qué sucede con las prórrogas de los arraigos? Por ejemplo, con la prórroga del arraigo de segunda oportunidad, arraigo social o arraigo sociolaboral. Aquí también han habido cambios y se ha establecido que en aquellos supuestos en los que existan circunstancias justificadas que impidan el acceso al empleo, tales como enfermedad, discapacidad o haber alcanzado la persona extranjera la edad legal para jubilarse, en aquellos casos, si la persona extranjera acredita cualquiera de estas tres circunstancias, se le concederá otra prórroga a su
permiso de residencia por arraigo. Por cuanto en la redacción original del Reglamento de Extranjería en el 2025 se establecía como requisito para conceder la prórroga de arraigo de segunda oportunidad, de arraigo social o de arraigo sociolaboral, es que la persona extranjera se encontrase en situación de búsqueda activa de empleo y debidamente inscrito en el Servicio Público de Empleo, dejando de lado si la persona extranjera estuviera o no enferma. Asimismo, se establece que para facilitar el acceso de los hijos de las personas extranjeras que soliciten autorizaciones reguladas en la modificación del Reglamento de Extranjería y que se encuentren en España, se ha establecido que estas personas menores de edad se les va a conceder un permiso de residencia con una vigencia de 5 años. Y esas son las principales modificaciones que podemos señalar hasta el momento. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari y Asociados visitando nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias a Dios.